para ocultarnos de tu presencia, Padre. Como decía el salmista, si me fueras a las profundidades del mar, allí estás tú. Debajo de la tierra, de lo más profundo de la tierra, allí estás tú. En lo más alto, aún más cerca estás tú, Padre. ¿Dónde podríamos irnos? Así es que, Padre, honestos, sinceros, nos presentamos como somos, sin tratar de mostrarnos diferentes de lo que actuamos día tras día en tu presencia. Padre, rogamos y suplicamos siempre lo que sí es, rogamos y suplicamos tu presencia, tu perdón, tu misericordia. Sí, Señor, eso sí es lo que rogamos, bendito Dios. Estamos acá, Padre, para recordar que Jesucristo se levantó de entre los muertos un día como hoy. Estamos acá, Padre, para mantener la comunión a través de estos actos de el pan y el vino. Estamos acá para ofrecerte nuestras alabanzas, nuestra adoración con los cantos y también con nuestras ofrendas, con nuestros sacrificios vivos, santos, que es este tiempo, Padre, que ofrecemos hacia ti. Padre, gracias. Gracias por cada alma que está acá, cada joven, cada niño que está acá. Gracias, Padre. Quédate con nosotros en esta mañana y permítenos, Padre, que tu palabra llegue a nuestros corazones, nos edifique, no solamente llegue, Padre, y luego que salgamos y no pasará nada, Padre. No, que tu palabra sea edificándonos, oh Dios de los cielos y de la tierra. Gracias. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Amén. El mensaje de esta mañana estará situado en lo que es Segunda de Timoteo, el capítulo Segunda de Timoteo, el capítulo 1, versículo 5. Y nos preguntamos aquí, según el pasaje que tenemos, estamos llegando hasta la segunda carta a Timoteo, el capítulo 1. Vamos a leer el versículo 5, por favor. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Este es el texto que hoy nosotros vamos a tener. Cuando las semanas que pasó han sido tiempos lindos para la iglesia, y conversando con mi hijo Carlos Ismael sobre el viaje de los chicos a Cuenca, y esto es cómo pudieron ellos experimentar, cómo pudieron enfrentarse a esta primera experiencia en una competencia, y cómo es todo el accionar de ellos. Entonces, pongo mi pregunta allí: la fe de quién actuó en ellos.
Y quiero mostrar ahí la fe de quien actuó en esta ocasión. La fe de ellos, de estos jóvenes que estaban allí. Mirar los rostros de cada uno de ellos. La mayoría, quizás unos pequeños jovencitos. No, perdón, ya me fui. Ok, mirando estos rostros aquí. La fe de quién actuó en estos jovencitos. Dice, según el pasaje que leemos acá, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en quién. ¿Qué hay en quién? Dice el texto. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, en Timoteo. Si nosotros tuviéramos que decir, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en quién. Niña, la fe que hay en Michelle. La fe que hay en este jovencito que estoy viendo aquí se llama Isaías. La fe no fingida que hay en quién más. Esa niña que estoy viendo aquí, ¿cómo se llama? Kiara. La fe no fingida, y si tengo que mencionar a cada uno de estos jovencitos, la fe no fingida que hay en quién. En cada uno de ellos. Pero dice, pero primero actuó en quién. Dice el pasaje, ¿en quién? Dice que primero actuó en quién. En la abuela. En la abuela. Si yo tuviera que ir aquí con Michelle, la abuela, ¿quién? ¿La fe de quién? ¿De los abuelos? ¿Dónde empezó el evangelio en su vida, hermana Carmita? ¿Con usted o con el abuelo? ¿Con su papá? Con su papá. El abuelo se llama José y la abuela se llama Estefan. ¿Dónde empezó la fe de Michelle? En los abuelos. Priscila, ¿dónde empezó la fe allí? Ricardo, ¿dónde empezó la fe? ¿Con Ricardo o con su papá? Con su papá. La fe de Priscila, ¿dónde empezó? Con el abuelo, el hermano Antonio. Allí empezó. Entonces nosotros cuando vemos estos rostros aquí, ¿qué estamos pensando? La fe que hay en ti, Michelle, la fe que hay en ti, Jesús. ¿Dónde empezó? Primero habitó, dice, en tu abuelo, en tu abuela. Ahora, después, ¿en quién? En Carmita. Allí empezó la carne. Cuando la fe de ellos, sí hay fe en estos jovencitos, pero también viene esa fe ¿de dónde? Es un asunto se transmite. Es un asunto, la fe se transmite ¿de dónde? De los abuelos a los padres, de los padres ¿a quiénes? A los hijos. Y allí estaba funcionando la fe. ¿La fe solo de ellos? ¿La fe solo de ellos? No. Entonces, si alguien faltaba, aquí están jovencitos. Y no sé cómo se hace eso, pero bueno, intente hacer la falta de... Hermanos, el texto dice, traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, jovencitos, la cual habitó primero en ¿quiénes? En tus abuelos. Y ahora dice, en tu mamá. Eso estoy seguro que hay en ti. La fe de los padres
Según se dice que en la participación hay modalidades de grupos, hay modalidades individuales y hay, no sé, ¿qué más hay? Eso es todo. Entonces, y me enteré que los jueces no tuvieron la habilidad suficiente para juzgar lo más equitativo y quizás por eso dice que Guayaquil Centro no se trajo la copa, por esa causa. Los momentos que pasaron estos jóvenes allá, para muchos, o sea, casi todos, digamos así, momentos de mucha felicidad, momentos, momentos de tensión. Había algún momento de tristeza. Y dice que algún momento, algún participante de Guayaquil Centro, después de participar, salieron llorando y los maestros que llevaron, los tutores, tuvieron que coger y abrazarle y decir calma y calma. Entonces, todas estas cosas, ellos la pasaron allí. En el momento de la fe, que están allí en la participación, está actuando la fe de ellos, la fe de los padres y la fe de los abuelos está allí respaldando esa participación. Por favor, ¿será posible? Gracias. ¿Qué sucede cuando se enteró que los jóvenes de Guayaquil Centro estaban teniendo una excelente participación? ¿Cuáles eran las reacciones de ustedes? ¿Ustedes escucharon los mensajes, los audios que Guayaquil Centro tenía una buena participación? ¿No escucharon, no vieron, no leyeron nada? Yo escuché un audio y yo quiero... ¿Es posible? Ingenieros del sonido. Centro, bravo, primer lugar, Guayaquil Centro, Otra vez. bravo, primer lugar, Guayaquil Centro, Ustedes escucharon ese audio. Y cuando escucharon ese audio, ¿qué sintió usted acá? A mí la piel comenzó a, como dice, a erizarse. Escuchar la emoción de una hermana allí y diciendo, bravo Guayaquil Centro, bravo. ¿Cómo creen que era la emoción? Y Ricardo y mi persona, nosotros hemos vivido, hemos estado acá y cada emoción de ustedes, lo que viven, los triunfos, las derrotas de ustedes, la vivimos, Ricardo, de verdad. Amén. Amén. Y no sé si, yo estoy seguro que los demás líderes que acompañan aquí, yo pienso que deben sentir lo mismo. Y esas emociones son las que a uno le hacen vivir, le dan vida. Y a otros momentos también, cuando vivimos las derrotas y todas esas cuestiones, también las sentimos. Y algunas veces hemos tenido que llorar con eso. La fe de los padres, la fe de los abuelos. Y mirando allí, hermanos, mirando allí, estas caras de estos jovencitos, yo pude mirar, no sé qué tanto puedo llegar otra vez mirando
¿Dónde están ahí? ¿Son fotos donde están justo en el momento de las competencias? ¿Ahí? Uy. Están todos en el momento de las competencias. Algún jovencito antes se comunicó con sus padres diciendo, mami, papi, ora por mí. No sé si alguno hizo eso, pidiendo que le respalden con sus oraciones. ¿Alguien de ustedes jóvenes hizo eso? Cuando ellos están entrando a esa competencia, los jóvenes, los padres atrás, ¿qué están haciendo? Durante el tiempo que ellos se fueron, los padres, ¿qué están haciendo? Durante el tiempo que ellos están viajando, los padres, ¿qué estamos haciendo? Estamos orando. Váyanse, por favor. Y acá estamos, papito Dios, llévalos. Lleva a esos jóvenes con bien y que ellos lleguen allá y alaben tu santo nombre. Y cuando llegan allá, Padre, gracias porque están allí ya con bien y todo. Y cuando ellos están en la participación, Padre, dales la sabiduría para que hagan todo lo mejor. ¿Verdad? ¿Verdad, padres? La fe de los padres que estaban orando mientras ellos estaban en Cuenca. Y no es solamente, como dije, la fe de los padres, sino también la fe de los abuelos. Paquito, estás acá, ¿no es cierto? Ponte de pie, por favor. Este es el más jovencito del grupo. Y miren su estatura, mírenlo. Él es el más jovencito de la. A él no lo permitían entrar a la competencia y tuve que decir, señores, por favor, él dio todo su potencial y él necesita, por favor. Y ellos dijeron, está bien, tráiganlo. Y Cuenca permitió viajar a Paquito. Pero yo estoy pensando en Paquito, yo digo, detrás de Paquito, ¿quién está? El abuelo. Hermano Vicente está allí. Y él viendo ese niño aquí sentado en una de esas competencias, o sea, es lo más. Si a mí, que yo vi cuando el hermano Vicente llegó con ese jovencito que estaba por ahí sentado, con Moisés. Ah, aquí está. Con Moisés. Con Belén, con Doménica, con Paco. Paco y Doménica eran los más chiquiticos. Qué bendición. Hermanos, la fe, cuando yo veo aquí en este pasaje, dice, la fe, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero ¿en quién? En el abuelo, dice, en el abuelo Vicente. Allí está, esa fe es la que estaba respaldando ahí el trabajo que está haciendo ¿quién? Paquito. Y ahí esa fe, la fe de ustedes madres, la fe de ustedes padres, está ahí respaldando el trabajo de sus hijos. Quiero ir aquí a una fe fingida. Cuando es una fe fingida, ¿cómo se sabe? Porque dice aquí, el versículo dice, trayendo a la memoria la fe no. Entonces, si habla de una fe no, entonces debe haber una fe fingida. ¿Cómo se finge una fe? Y definamos esta palabra, una fe, definamos una fe fingida. ¿Cómo es una fe fingida? Una fe fingida es representar. Algo Ricardo hablaba de cuando está hablando de la ética y es de ser ¿qué era? Un actor.
Sí, la fe no fingida es representar o hacer creer lo que no es en verdad, con palabras, con gestos o acciones. Es una persona que no muestra la realidad. Es una persona que no muestra la realidad. Una fe fingida. ¿Cuántas personas han llegado a la iglesia y han mostrado una convicción que nos hicieron creer que estaban realmente arrepentidos y listos para seguir los caminos del Señor Jesús? ¿Cuántas personas? Ya habríamos bautizado unas 500 personas en Guayaquil, hermano Ricardo. Sí, ya habríamos bautizado unas 500 personas en Guayaquil. ¿Cuántos estamos? ¿Cuántos estamos? Entonces, la pregunta es, ¿una persona finge su fe? ¿Finge su fe? ¿Muestra algo que no es? ¿Muestran, vienen? Eso me hace recordar la parábola del sembrador. Los cuatro terrenos, tipo de terrenos en donde uno siembra la semilla. Hermanos, ese es el asunto. Una fe no fingida, ¿cómo es? En la habilidad tenemos los hombres que fingieron en la Biblia tenemos a hombres que fingieron tener fe. Y allí tenemos a Judas Iscariote. Judas Iscariote, hermanos, ¿qué hizo? Comió con Jesús. Fue enseñado por Jesús. Él fue y proclamó las verdades de Jesús. Hizo milagros. Sí, porque cuando mandó de dos en dos y cuando ellos regresaron los apóstoles, ¿qué dijeron? Admiradísimos, porque los espíritus se sujetaban a nosotros, salían y todo, y hacían milagros. Imagínense que este hombre fue y predicó el evangelio, que este hombre hizo milagros. Pero Judas Iscariote, ¿qué tuvo? Una fe. Tuvo una fe fingida. También la escritura nos muestra a Ananías y Zafira, capítulo 5 de Hechos, ¿verdad, hermanos? Capítulo 5 de Hechos. Simón el mago de Samaria, capítulo 9, capítulo 8, creo que es de Hechos, donde encontramos a estos hombres. Ananías y Zafira querían mostrarse como no eran, querían aparentar que, miren, acá estamos nosotros vendimos esta propiedad y estamos ofrendando. Eso es lo que no dieron el valor de la propiedad, sino se sustrajeron una parte y querían mostrar. ¿Cómo? Una fe no fingida. Judas Iscariote, Simón, el mago de Samaria, este hombre también, y hacía muchas cosas. Dice que los tenía cautivados, pero cuando este hombre vino y vio a lo que hacía Felipe, lo que hacía Pedro, y entonces le dijo, mira, aquí tengo, vea, $100,000, dame el poder que tú tienes. Él lo único que quería era que le importaba el poder, lo que le importaba era otra cosa, mas no la verdadera razón. Cuando alguien finge, hermanos, al primer momento del primer problema o la prueba fuerte o algunas cuestiones adversas, ¿qué hacen? Dejan la iglesia. Cuando se da un pequeño problema o alguna cuestión adversa en sus vidas, ¿qué hay? Se fueron. ¿Dónde están? ¿Culpa de Jesús?
¿Culpa de los pastores o de los líderes? ¿De quién es la culpa? Cuando se van los miembros, dicen, ¿por culpa de quién dicen? De los líderes. Los líderes no atienden, los líderes no cuidan, los líderes... Judas Iscariote, ¿culpa de quién era? De Jesús. ¿Culpa de Jesús era? Porque, por favor, que es que, ¿por qué no Jesús no pudo cuidar de Judas Iscariote y hacer lo que se arrepienta y todo? ¿Por qué? ¿Por qué los hermanos que no están aquí? ¿Por qué? ¿Por qué los líderes de la iglesia no pudieron cuidar de ellos? ¿Culpa de los líderes? Hermanos, el texto dice una fe no fingida. Aquí en la iglesia hay muchas personas que han llegado por diferentes motivos. Algunos saben decir, algunos jóvenes llegan por Cristina, no por Cristo. Llegan por Cristina, mas no por Cristo. Y así, algunos hombres, algunas mujeres, algunas familias han llegado a la iglesia porque la iglesia les ayuda económicamente. Porque les dan económicamente, porque o sea, cualquier necesidad ya. Alguien decía, le falta la letra del televisor, hermanito, tenga para que vaya a pagar la letra del televisor. Por esas causas. Pero cuando dejan de darle para la letra del televisor, ¿qué hacen? Ya no más. Ya no más. Y entonces, eso es una fe, no, una fe fingida. Y hermanos, eso es una fe fingida. ¿Solucionó el problema de ellos? Algunos comienzan a tener problemas matrimoniales, algunos tienen problemas con sus hogares, algunos tienen problemas económicos, laborales, algunos tienen distintos problemas. Pero al irse de la iglesia, ¿se soluciona eso? Más se empeora. Más se empeora, hermanos. Mientras que los que en realidad muestran una fe auténtica, de la que mostró Timoteo, de la que mostró Eunice y su abuela, ¿cómo se llama? Loida. Esa fe es una fe real que muestra lo que es sincera, que proviene de un corazón genuino y una verdadera convicción espiritual. Es una fe que no se basa en apariencias o en la conformidad social. No se acomoda a la sociedad, sino es una relación personal con Dios. Hermanos, la fe verdadera es importante porque es la base de nuestra relación con Dios. La fe auténtica, la fe verdadera hace eso, hermanos. Nos ayuda a crecer espiritualmente. Muchas veces nos ayuda a comprender la voluntad de Dios. ¿Cuál es su voluntad? Hermanos, y a vivir de acuerdo a lo que es sus mandamientos. Una fe auténtica nos da las fuerzas y el coraje, ¿para qué? Para enfrentar los desafíos y ayuda también a perdonar a quienes nos ofenden y a ser ejemplo para los demás. Hermanos, una fe de la que tuvo Timoteo, de la que había habitado primeramente en estas mujeres, tanto su abuela como su madre. Hermanos, eso es. En esta congregación, ¿cuántos problemas se han dado? En esta congregación ha habido muchos problemas. Muchos problemas. A pesar de eso, ustedes están aquí.
voy a ir luego, hermano, por favor, permítame terminar la idea. A pesar de eso, a pesar de cuántos problemas, cuántas dificultades, acá lo hemos vivido. Hermanos, y aún ustedes están acá. ¿Qué tipo de fe entonces debo pensar que ustedes tienen? Entonces, si ustedes, después de todos esos problemas, ustedes están aquí, yo creo, yo veo, yo siento, yo vivo que ustedes están mostrando una fe verdadera. Una fe verdadera, una fe auténtica, no fingida. Eso les ha hecho permanecer. Porque si alguien al primer momento, como dije, ya no están, una fe fingida. Una fe fingida según lo que demuestra la Escritura. Hermanos, la fe auténtica es la que da frutos, es aquella que es sembrada, labrada, podada, regada. ¿Qué se siembra? ¿Qué siembra? Hermana Pilar, ¿qué sembró en los corazones de los nietos? La palabra de Dios. Hermana Carmita Guayo, ¿qué sembró en los corazones de los hijos? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Deuteronomio, este versículo, sí quiero invitarlos a que leamos, por favor. Mire conmigo una vez más. La semana pasada nosotros hicimos una presentación de una bebé acá y yo leí este pasaje. Deuteronomio capítulo 6, versículo, pero en mi Biblia se ha perdido Deuteronomio. Desde el 7 hasta el 9 dice, capítulo 6, versículos 7 al 9 dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, ¿qué es lo que se siembra en los corazones? ¿Qué es lo que se transmite? Solamente mi convicción, no. Se transmite también, ¿qué cosa? La enseñanza. La enseñanza de la palabra, esto se transmite a los demás. ¿Qué es lo que llevaron nuestros jovencitos a Cuenca? ¿Y qué es lo que fueron a demostrar? Todo lo que habían recibido de sus padres y sobre todo de este libro en el cual leyeron. Ellos fueron y mostraron que sí atendieron a eso. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Esto es lo que mostraron. Hermanos, el legado de todos nosotros. ¿Cuál es su legado que quiere dejar a sus hijos y nietos? ¿Cuál es el legado? Y aquí, seguramente, una buena fortuna. Por eso es que los padres, cuando estamos ahí, ¿qué hacemos? Jorge, le veo oigo trabajando hasta las 7, 8 de la noche. ¿Por qué? ¿Cuál es la intención? Dejar una buena fortuna a los hijos. Félix, 11 de la noche trabajando. Cristian me dice que hasta el domingo se quedó trabajando. Hermano José, Pincay, ¿hasta qué horas trabaja? ¿Cuál es la intención? Muchos de nosotros trabajamos 10, 11 de la noche. ¿Para qué? Por querer dejarle una buena fortuna a los hijos. Porque queremos darle una buena educación secular. Queremos que los hijos sean doctores, que sean ingenieros, que sean arquitectos, que sean profesionales y que puedan tener una buena educación. Eso es lo que queremos. Hermanos. Queremos, el legado que queremos dejar son casas de herencia, queremos dejar carros, una buena cuenta en el banco, terrenos o ¿qué? ¿Qué es lo que queremos dejar? Hermanos, ¿qué es lo que dice el texto que dejó
la abuela Loida y su hija Eunice a Timoteo. ¿Qué es lo que dejó? Dice una fe auténtica, una fe verdadera. Eso es lo que dijo. No se centraron ellos, aun cuando esta mujer Eunice tenía un esposo no cristiano. Un hombre era un griego. Entonces se deduce que ese hombre no era cristiano, no era creyente. Sin embargo, con esas cuestiones, hermana Lorena, el esposo de esta mujer no era cristiano, y aún así esta mujer educó a sus hijos sin el apoyo de su esposo. Esta mujer trajo a su hijo Timoteo y enseñó eso. Hermana Nancy trajo a su hijo, y ellas, las dos, educaron a este hombre Timoteo. Y más tarde, este muchachillo que educaron, que se convirtió ¿en qué? En uno de los líderes de la iglesia primitiva. Este hombre, sus hijos mañana tienen que ser ¿qué cosa? Los líderes de la iglesia del mañana. En eso tienen que enfocarse ustedes. No importa cuando sus hijos, no tengo a mi esposo a mi lado que me apoye para criar los hijos en el temor. No, hermanas. El legado especial debería ser ¿qué cosa? La palabra de Dios. Ese es el legado en el que nosotros deberíamos compartir. Este es el legado que deberíamos compartir. Otra vez, Deuteronomio 6:7, ¿qué decía? ¿Qué decía ese pasaje? Dice, y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aún mi hijo ya tiene 27 años, y aún estoy diciendo a mi hijo, mi hijo, hónrale a Dios y Él te honrará a ti. Y estoy diciendo, Christian, Wilson, estoy diciendo, honrenle a Dios, y les aseguro que Dios les va a honrar a ustedes. No importa lo que diga la sociedad, no importa lo que hagan sus amigos, no. Ustedes hijos, conocen la palabra. Ustedes tienen esto. Hónrenle a Dios y Él les va a honrar a ustedes. Si ténganlo por seguro, si ustedes no honran a Dios, sus vidas no serán un éxito. Si ustedes no honran a Dios. Hermana Pilar, perdonen que voy a tocar. ¿Qué está sembrado en los corazones de los nietos y las nietas, como le pregunté antes? La palabra de Dios. Yo puse, hermana Nancy, ¿qué hay en el corazón de Isaías? A esta edad, ¿qué hay? ¿Cuál es el enfoque de ustedes con Isaías? ¿Cuál es el enfoque con los demás? Hermano Félix, ¿qué hay sembrado en el corazón de sus hijos? Hermana Grace, Carlitos, Samuel, ¿qué hay en el corazón de ellos? ¿Qué hay, hermanos? Hermanos, ¿quién más? ¿Qué más tengo que decirles ahí? Y a todos los demás que tienen hijos, como la hermana Karen Rodríguez, que presentamos la semana pasada, que presentó a Iris. ¿Para qué? ¿Dónde está? No está Karen con nosotros esta mañana. Gerald, Noemí, Santiago. ¿Quién más? Hermana Lorena, con sus
con sus hijos, Damaris, Jesús, ¿quién más? Hermano Pablito, con su Juan Carlos, con su dama, ¿cómo es? Adamaris, con su Adamaris. ¿Quién más? Hermana Carmita Guaya. ¿Qué está sembrado en el corazón de sus hijos? Lo que tenemos que hacer es tener el cuidado de lo que se ha sembrado en el corazón de sus hijos. Hermana Fernanda. Y otros más. Y todos los que están acá, quizás no, que no los escribí sus nombres, pero hermanas, que hay sembrado en el corazón de sus hijos, de sus nietos. Entonces hay que tener cuidado. Y hermanas, hacemos bien traerlos a los hijos al Señor y enseñarles sobre la herencia eterna. Cuando nosotros compartimos esto, entonces estamos transmitiendo a ellos la herencia